Buenas tardes. Si alguna vez has oído hablar de un barco fantasma que aparece en medio del mar, esta es una de las historias más extrañas y obsesivas. Fue oral por la gente de la zona costera hace más de 2 siglos, y hasta ahora nadie se ha atrevido a mencionar el nombre del barco después de la puesta del sol. Y nunca mires directamente a los ojos, de lo contrario, va a mirar hacia atrás. Según los pergaminos desgastados que aún se conservan en el rincón más oscuro del antiguo monasterio de Santa Clara, en el invierno de 1723 ocurrió algo que el mar jamás olvidó. El barco llamado Santa Muerte, ennegrecido por la desgracia, zarpó bajo órdenes de la Inquisición para llevar a más de 30 condenados por brujería y herejía al corazón del océano. Dicen que en una noche sin luna, en medio del silencio absoluto, los condenados fueron atados a los mástiles y quemados vivos en la cubierta del barco. El fuego rugió durante 3 días y 3 noches, alimentado por el viento helado y la desesperación. Sin embargo, el barco no se hundió, las llamas no lo destruyeron, flotaba intacto como si la muerte misma se negara a tomarlo. Desde entonces, los pescadores de la bahía, especialmente los más ancianos, aseguraban escuchar lamentos arrastrados por el viento marino, voces de mujeres llorando, risas infantiles quebradas por el eco y susurros que nadie quería descifrar. Las noches sin viento eran las peores. El máramo en un espejo inmóvil, y desde la nave que se alzaba sin previo aviso emergía la silueta del Santo Muerte. No tenía vías, no tenía tripura invisible, solo marceño en beira frita en tumba. Quienes lo vieron de cerca aseguraban que, si uno alzaba la vista hacia la cubierta, se encontraba con decenas de ojos completamente blancos, abiertos de par en par, fijos en el alma del curioso. Algunos decían haber reconocido rostros entre esos ojos, rostros de antepasados desaparecidos en el mar siglos atrás. Un pescador una vez gritó al ver el barco a lo lejos, y al día siguiente apareció mudo, con las manos cubiertas de marcas quemadas. No volvió a salir al mar, solo escribía en trozos de red vieja. El fuego no purificó, solo despertó. Desde aquel entonces los habitantes de la costa comenzaron a evitar mirar al horizonte en las noches brumosas. Cerraban ventanas, apagaban luces, y algunos enterraban conchas marinas bajo el umbral de sus casas para alejar la mirada de los condenados. El nombre Santa Muerte se volvió tabú. Nadie lo decía en voz alta después del anochecer. Los niños eran advertidos: si escuchas risas en el viento no respondas, y nunca mires al mar cuando esté en calma, porque si tú miras al barco, los ojos te devolverán la mirada, y una vez que lo hacen, ya no estás solo. Fue en una madrugada helada de noviembre de 1791 cuando Alonso, Pedro y Diego, 3 pescadores jóvenes del pueblo de Santa Clara, se hicieron a la mar antes del amanecer. Querían adelantarse al frío y llenar sus redes de sardinas antes de que el invierno lo cubriera todo de silencio. Sabían que forza caerse a los roques de Norlanguers Monitis el riesgado, pero también que allí el banco de peces era denso. Navegaban en calma hasta que Alonso notó algo extraño. Sacó su reloj de bolsillo y vio que las agujas se detuvieron bruscamente. Marcaban exactamente las 2:07. Fue en ese instante cuando el mar cambió. La superficie se volvió inmóvil, tan lisa como cristal, y una neblina espesa descendió como un sudario, silenciando hasta el chapoteo del agua contra la barca. De la niebla emergió un barco, negro podrido, sus maderas parecían aún humeantes. No llevaba velas, pero se deslizaba sin sonido, como si lo empujara algo que no era viento. En sus costados, manchas secas de lo que parecía sangre formaban rastros como si manos desesperadas hubieran intentado trepar por él. Alonso alzó su lámpara de aceite con mano temblorosa, y lo que iluminó lo dejó paralizado. En la cubierta del barco colgaban cuerpos, suspendidos como marionetas rotas, moviéndose apenas con el vaivén del oleaje. Pedro, con voz quebrada, murmuró entre dientes: «Es mi madre, ahí está».
mientras señalaba una figura que caminaba desde el interior del barco, alzando un brazo en gesto de bienvenida. Diego, el más escéptico, gritó: «Nos ha visto», justo antes de que la lámpara se apagara por completo, tragada por la oscuridad como si nunca hubiera existido. Lo que ocurrió en los minutos siguientes nadie lo sabe. Solo se escucharon gritos ahogados entre la bruma y luego nada. A la mañana siguiente fue Diego quien apareció en la orilla, cubierto de rasguños, empapado, con la ropa hecha jirones. Balbuceaba los nombres de Alonso y Pedro, como si los llamara desde un sueño. Sus ojos estaban desorbitados y no respondía a ninguna pregunta. Diego nunca volvió a ser el mismo desde aquella noche. Su mirada estaba vacía, como si algo en el mar le hubiera arrancado el alma. Durante todo el año 1792 se encerró voluntariamente en una antigua cámara de piedra junto al acantilado, un lugar húmedo donde el eco devolvía sus propios susurros. No hablaba con nadie, solo se le escuchaba raspar las paredes con uñas y piedras. Cuando los vecinos se atrevieron a entrar, encontraron frases talladas con lo que parecía sangre seca. La más repetida, grabada hasta sangrar: «Está llamando desde el fondo». Decía que cada noche oía campanas, no campanas de iglesia, sino campanas de barco, flotando en el viento como si una embarcación maldita se acercara sin ser vista. Aseguraba también oír pasos sobre madera vieja, pasos que no podían venir de tierra firme, sino del mar mismo. Algunos pensaban que se había vuelto loco. Otros, los más ancianos, evitaban cruzar miradas con él, como si temieran que los ojos de Diego guardaran un reflejo que no debía verse. El miedo empezó a propagarse. En 1795 comenzaron las desapariciones. No eran muchas al principio, solo 1 o 2 pescadores cada luna nueva, pero no dejaban rastro alguno. Ni redes, ni trozos de embarcación, ni manchas de sangre. Lo único en común era que siempre se encontraba, cerca del puerto, un reloj de bolsillo detenido. Y todos marcaban la misma hora, 2:07. La situación se volvió tan inquietante que un sacerdote fue llamado desde Sevilla para realizar un ritual de limpieza en la costa. Pero esa misma noche huyó del monasterio donde dormía, empapado de sudor, murmurando como un niño asustado. Dijo que había escuchado una risa, no de hombre, no de mujer, sino de un bebé, un llanto alegre, brotando desde lo más profundo del mar. Los pescadores empezaron a colgar crucifijos mojados con agua bendita en sus botes. Algunos abandonaron la aldea, pero nada detenía las señales, la niebla, las campanas y el inconfundible escalofrío al mirar el horizonte. Fue en el verano de 1797 que alguien vio una silueta flotando cerca de las rocas. Era un cuerpo, colgado de lo que quedaba de un mástil podrido. Era Diego. Su piel estaba pálida, sus manos aún crispadas como si se hubiese aferrado a algo invisible hasta el final. Pero lo más perturbador fue el mástil del barco donde apareció. Los carpinteros del puerto, al examinar la madera, afirmaron que no pertenecía a ningún árbol conocido en la región, ni en toda España. Parecía madera vieja, ennegrecida, salpicada de sal petrificada y con marcas de símbolos que nadie pudo traducir. Algunos juraron que la madera aún latía como si respirara. Verano de 1803. En las tranquilas aguas del Atlántico, un pequeño grupo de comerciantes, hombres curtidos por el salitre y el tiempo, partió en una modesta embarcación con rumbo a Cádiz. El cielo era una pintura sin nubes, teñido de un azul que parecía eterno. El viento del oeste soplaba con dulzura, hinchando las velas como si los dioses del mar aprobaran la travesía. Todo apuntaba a un viaje sin incidentes. Durante el día conversaban animadamente sobre el comercio, el regreso a casa y los buenos augurios. El timonel silbaba viejas tonadas marineras y hasta los más supersticiosos del grupo se permitieron relajarse. Pero al caer la noche, todo cambió. Fue cerca de la medianoche cuando el aire comenzó a espesarse como si se volviera denso, casi líquido. El aliento de los hombres salía en vapor pese a ser pleno verano. Un frío antinatural les caló hasta los huesos. Nadie dijo palabra al principio,
Solo miraron al cielo, luego al mar, y entonces lo notaron. Las olas que antes danzaban alegres con el vaivén del viento se detuvieron. El océano se convirtió en un espejo oscuro, inmóvil. Ni una sola brisa movía las velas. Un silencio profundo cayó sobre la embarcación. No era un silencio natural, sino algo que oprimía el pecho, como si el mundo entero hubiese contenido la respiración. Y entonces, emergiendo lenta y silenciosamente de la neblina plateada que se derramaba sobre el agua como un sudario, apareció la silueta de un barco negro. No tenía luces, ni movimiento visible, pero lo que emanaba de él era tan poderoso que todos lo sintieron. Algo antiguo, algo que no pertenecía a este tiempo ni a este mundo. Parecía estar hecho de sombras más que de madera. Su mástil se alzaba como un dedo acusador contra el cielo, y sus velas, aunque caídas, parecían ondear en una brisa que no existía. Juan Echeverría, el más joven del grupo, alzó su catalejo. Le temblaban las manos, pero su curiosidad fue más fuerte. Lo apuntó hacia la silueta, buscando alguna señal de vida, algún detalle. Nadie sabe lo que vio, pero cuando bajó el catalejo su rostro estaba lívido, sus ojos dilatados y su boca incapaz de emitir sonido alguno. Nunca volvió a hablar, no gritó, no explicó, no respondió a los llamados ni a las sacudidas, solo gemía en las noches, presas de pesadillas, y en los días escribía con torpeza una y otra vez en pedazos de cuero viejo y papeles manchados por el mar. Ellos no han muerto, solo esperan al próximo. La historia se propagó como humo entre los pueblos pesqueros y las aldeas costeras. En Santa Clara, un lugar de viejas tradiciones y supersticiones olvidadas, la gente comenzó a cambiar. Ya nadie cruzaba el puerto después del anochecer. Las fiestas junto al mar se extinguieron. Los ancianos contaban en susurros que ese barco era el elegido, un heraldo de lo que duerme bajo el mar, algo que no pertenece a este mundo. Empezaron a enterrar brújulas bajo sus casas, temiendo que el norte, esa única certeza del navegante, ya no señalara donde debía. Después de que no por innecesarios beams se Joyce pero luna llena, como sea sobre mantenerlo abajo, ajo. Era osnieso del señor González. Si escuchas una cuerda tensarse en la oscuridad y no hay barco cerca, no mires. Si tu reloj se detiene a las 2:07 de la madrugada, no lo pienses. Corre. No importa a dónde, solo corre, porque cuando el barco negro aparece, no es casualidad, es señal de que ha elegido. Y cuando te elige, ya no hay costa segura.